Nosotros somos el grupo de investigación en virología molecular del CICUS y lo que estamos haciendo es intentar aportar una solución o una posible solución a la situación actual que ha sido generada por el SARS-CoV-2, generar un candidato de vacuna que va a ser testado contra el SARS-CoV-2 y que se originó a partir de investigación básica que se vino desarrollando en el grupo de investigación. Lo que estamos intentando hacer con este candidato de vacuna es generar tanto una inmunidad de tipo humoral como una inmunidad de tipo celular. La inmunidad de tipo humoral lo que va a hacer es anticuerpos neutralizantes contra el virus, mientras que la inmunidad celular va a ser por parte de los linfocitos que atacarán a las células que estén infectadas por el virus. Y este SARS-CoV-2 se diferencia del 1 en el tropismo que tiene o la afinidad que tiene por determinadas células, ya que el SARS-CoV-1, por ejemplo, tenía preferencia por el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema urinario, mientras que una de las características principales de este SARS-CoV-2 es que lo hace muy propenso a poder infectar cualquier célula del cuerpo. Es por eso que causa este tipo de secuelas y por lo que puede infectar con tanta facilidad todas las células del cuerpo. La tecnología que estamos utilizando consiste en el uso de un material particulado constituido por microesferas y que además en estas microesferas lo que podemos hacer es que podemos introducir proteínas de los virus que a nosotros nos interese. Al introducir estas proteínas de los virus en las microesferas e inyectarle las microesferas en un animal, lo que se consigue es que las microesferas le estén presentando esta proteína al sistema inmune, como si fuese un virus. Y lo que ocurre es que el animal genera una respuesta inmune contra la proteína que tú le estás enseñando, que en este caso sería la proteína del SARS-CoV-2. Esta tecnología ya ha sido probada y validada contra otros virus, como son el virus de la lengua azul y el virus de la peste equina africana. En estos casos lo que hicimos fue introducir las proteínas de estos virus en las microesferas y lo que conseguimos es que los animales vacunados con este candidato de vacuna tenían un 100% de protección cuando se les hacía una dosis letal contra estos dos virus, mientras que los animales que no habían sido vacunados o que habían sido inyectados con los controles no tenían ningún tipo de protección contra el virus. Esta tecnología también ha sido validada y ha sido demostrada dentro de una colaboración que se hizo con un grupo de investigación en la Agencia Nacional del Medicamento del Reino Unido, en la que se vio que microesferas cargadas con distintos antígenos tumorales, es decir, las proteínas que el tumor presenta en su superficie, conseguimos inducir una respuesta inmunitaria en ratones modelo y, por tanto, conseguir una regresión en los tumores de los animales. El proceso de generación del candidato de vacuna consta de distintas fases que han sido financiadas y para las que hemos recibido apoyo. La primera etapa ya ha concluido y ha sido aquella en la que hemos generado distintos candidatos de vacuna aquí en el CICUS. Estos candidatos de vacuna han sido enviados al CISA, al Centro de Investigación y concretamente al grupo del Dr. Javier Ortego, que son nuestros colaboradores en Madrid, donde han evaluado la respuesta inmune inducida por estos candidatos y han elegido aquel que tenía una respuesta superior. La segunda fase se realizará en Alemania, en el centro HZI, y se hará con el candidato que ha sido seleccionado del CISA. Lo que estamos haciendo ahora es producir este candidato en mayores cantidades y se enviará a Alemania. Allí se hará el ensayo en ratones AC2, que son ratones transgénicos que han sido modificados para expresar el receptor AC2 y que por tanto pueden ser infectados por el virus, por el COVID-19. Lo que nos permite hacer un ensayo o reto viral en los animales que serán vacunados con nuestro candidato. La tercera y última fase se va a realizar en los Países Bajos y este ensayo está sujeto a los resultados que obtengamos del ensayo en Alemania. Se hará en macacos, en el Centro de Investigación en Primates de los Países Bajos. Al tener un sistema inmune mucho más similar al nuestro, nos permite además hacer ensayos de tipo de seguridad y evaluar mejor la respuesta inmune que podemos generar.